Bueno, bienvenidos a la clase número 6 de física. Hoy vamos a tratar la unidad número 3, que es la unidad de dinámica. La dinámica es una rama, ¿sí?, de la física, como dice acá en el texto. Es una rama de la física que, bueno, un poco su exponente mayor fue quien se abocó a estudiar el efecto de la fuerza sobre los cuerpos de masa, con masa, fue en principio, bueno, Galileo, seguido por que sería Isaac Newton. Entonces, un aporte importante que al primero Galileo hizo lo que se llama el principio de inercia, y finalmente de Newton con sus tres leyes, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Un poco en su primer ley toma el principio de inercia de Galileo y ya después le adhiere un poco la relación que existe entre la fuerza y la masa y la aceleración, obviamente, esas tres variables. Y finalmente le agrega justamente el principio de acción y reacción, que sería el tercer postulado ya de Isaac Newton, ¿no es cierto? Pero bueno, tal como está escrito, nosotros tenemos que la dinámica, a diferencia de la cinemática, estudia cuerpos pero que tienen de alguna manera cuerpos que tienen masa, ¿sí? Y va a estudiar los cuerpos en movimiento independientemente, como dice acá, de las causas que lo provocan. Eso es la cinemática, ¿sí? Yo quiero entender cómo se mueve un cuerpo, pero no me interesa la causa que lo produce. En cambio, la dinámica, como dice acá, la dinámica, ¿sí?, la dinámica estudia la causa del movimiento. Es decir, la fuerza termina impulsando un cuerpo, es el motor, como dice acá, que lo mueve, y el cuerpo, digamos, tiene una masa, y ese cuerpo podía estar en dos situaciones que son equivalentes, ¿no? Primero puede estar en reposo, ¿sí? Entonces, al aplicar una fuerza yo saco al cuerpo de su estado inerte, y después el cuerpo puede estar en movimiento continuo. Entonces yo, al aplicar una fuerza, altero ese movimiento continuo. Pero bueno, son dos marcos que son completamente equivalentes. Bueno, acá menciona justamente a Isaac Newton, que fue justamente el padre de la física, de esta revolución newtoniana. Que bueno, un poco Newton, a diferencia de Albert Einstein, explica explica el movimiento, entonces, de los cuerpos, los explica, pero a una escala de masas, digamos, no tan elevadas, no tan grandes, como en el caso, por ejemplo, de Einstein, que sí ya estudia los efectos de las masas y ya empieza con la relatividad, pero cuando son masas muy considerables. Entonces, considerables en el sentido de que son cuerpos masivos, ¿verdad? ¿Qué pasa con una estrella, por ejemplo, que es un cuerpo masivo? Cómo afecta al tiempo, cómo afecta al espacio. Entonces, bueno, todo eso, en un principio, Newton no lo aborda, digamos, ¿no es cierto? De hecho, Newton lo explica en un momento la gravedad como una fuerza, como si hubiese un hilo que une dos cuerpos, pero en realidad quien termina de dar una idea acabada de lo que es la gravedad es justamente Einstein, con la deformación del espacio y el tiempo. Sin embargo, bueno, Newton la verdad que hizo un gran aporte, pero bueno, él en principio toma lo que es la primera ley de Newton, que es el principio de inercia de Galileo, y acá es donde empieza, ¿no es cierto?, la cuestión más filosófica. Dice: todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento cuando no actúa sobre él una fuerza que lo modifique. Es lo que explicamos recién, ¿no es cierto? Son el movimiento continuo y la velocidad, el movimiento permanente, son estados equivalentes. Entonces, la primera ley de Newton dice: miren, si no hay ninguna fuerza, entonces
no va a haber cambios en el estado de reposo o en el movimiento continuo que tenía el vehículo. Bueno, esto sería un poco el principio de inercia, ¿no? El segundo principio es el que más se utiliza, digamos, o el más conocido, que habla sobre el principio de masa, ¿no es cierto? Que dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la masa. Y ahí van a encontrar la fórmula, que es una fórmula muy, muy conocida, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora vamos a ver bien qué, digamos, qué condiciones tiene cada una de estas variables, la fuerza, la masa y la aceleración, qué unidades se utilizan, pero en principio, cuanto mayor es la fuerza, ¿sí?, mayor es la aceleración. Si nosotros lo vemos del lado de la masa, cuanto mayor masa tiene un cuerpo, por eso también se llama principio de masa, cuanto mayor masa tiene un cuerpo, voy a necesitar una fuerza mayor para sacarlo de su estado de reposo. Digo, son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? Si yo tengo una pelota que es por ejemplo, una pelota de fútbol que está hecha de cemento, bueno, me va a costar mucho darle una patada para sacarla del estadio. Cambio una pelota que no pesa tanto, bueno, no voy a tener tanto problema, con una fuerza menor yo voy a poder sacarla de su estado de reposo. Sacarla de su estado de reposo significa imprimirle una aceleración, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, nosotros ya un poco explicamos de qué se trata. Y bueno, y acá algunas consideraciones importantes. Vamos a volver a nuestro resaltador. Dice la fuerza resultante, y acá habla de fuerzas resultantes. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que no estemos aplicando una sola fuerza, sino que estemos aplicando varias fuerzas sobre un cuerpo. Entonces, la fórmula más correcta sería decir que la sumatoria de las fuerzas que están aplicadas en un cuerpo, y las fuerzas son vectoriales, es igual a la masa por la aceleración, que también es un vector, ¿sí? La aceleración, o sea, la variación de velocidad con respecto al tiempo, también es un vector, como la velocidad es un vector, y así también como el desplazamiento en el espacio es un vector también. Y las fuerzas también son vectores, o sea, tengo un módulo y la fuerza además tiene un ángulo con el que se aplica, ¿sí? Va a tener un sentido, una dirección. Entonces, estamos hablando de magnitudes vectoriales siempre, ¿no? Que es lo que estudiamos en la primera unidad. Tenemos magnitudes de tipo vectoriales y magnitudes de tipo escalares, ¿verdad? Eso sería interesante que lo repasen, ¿sí? Entonces, la fuerza más grande, de acá como colorario de lo que dice acá, fíjense, la fuerza resultante o la fuerza más grande que tiene que recibe un cuerpo en este caso, y la aceleración son vectores que tienen la misma dirección. Si por ejemplo la fuerza mayor que se aplica sobre un cuerpo va hacia la derecha en el espacio, entonces la aceleración se va en el sentido hacia la derecha. Si la aceleración es hacia la izquierda, bueno, entonces la fuerza también ha ganado la resultante, que es la fuerza que va hacia la izquierda. Otra cosa importante que también se deduce de lo primero, dice que tenemos acá, la suma de las fuerzas aplicadas es 0, entonces la aceleración es 0, ¿sí? Si yo no tengo, si yo tengo dos fuerzas, tengo un cuerpo, por ejemplo, de masa m, y tengo una fuerza F1 y una fuerza F2, las dos actúan en sentido contrario y tienen la misma cantidad, el cuerpo se queda en el mismo lugar. O sea, las fuerzas se anulan, ¿sí? Porque son fuerzas iguales y contrarias, entonces el cuerpo permanece en su estado original, es decir, o en reposo o en movimiento continuo.
Si la fuerza aplicada aumenta, acá vengo con el otro, la aceleración aumenta proporcionalmente. Es decir, si la fuerza es mayor, mayor aceleración tendré. Y dice, si se aplica, el último de los puntos, que es este, dice, si se aplica la misma fuerza a dos cuerpos, ¿sí? Uno de gran masa y otro de masa menor, el primero, o sea, el de masa más chica, va a adquirir una mayor aceleración. Y el que tiene una masa más grande va a adquirir una aceleración menor. Este es el principio de masa, ¿sí? Que habíamos visto recientemente. Aparte, bueno, lo lindo que tiene los principios de Newton, que realmente son bastante, ¿cómo decirlo? Son de fácil aplicación, muy intuitivos, uno los puede ver en el día a día, explica muy bien la realidad, digamos. Así que es un tema a mí que me gusta mucho para enseñar. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para el cálculo, que estos van a aparecer posiblemente en el examen y posiblemente sea lo que más les va a interesar. Dice, ejemplo 1. Se patea una pelota con una fuerza de 1,2 newton. Bueno, acá hay algo que yo no les expliqué, o quizás sí se explicó en la unidad estática. Cuando las fuerzas se miden en newton. ¿Sí? Esta es la unidad de una fuerza, newton, que se abrevia con la letra N. ¿Sí? Un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si ustedes se fijan, el newton es la fuerza que necesito para acelerar a una masa de 1 kilogramo, un cuerpo que tiene de masa 1 kilogramo, acelerarlo 1 metro por segundo cuadrado. ¿Sí? Esa es la definición de un newton. Bueno, aceleración ya sabemos cómo se mide, que es metro por segundo cuadrado. Y finalmente tengo los datos que me da el problema. Me dice que la fuerza es 1,2 newton, la aceleración me dice que es de 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces me pregunta, ¿cuál es la masa de la pelota? Repito, la masa no el peso, no confundir. La masa es el contenido de materia, que se mide en kilos. ¿Sí? Entonces tengo la fuerza, aplico la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración. Y entonces despejo de acá la masa, paso dividiendo la aceleración. Y entonces me quedaría que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Y acá solamente lo que tengo que hacer es sustituir. Donde dice fuerza, pongo 1,2 newton y donde dice aceleración, traigo los 3 metros sobre segundo cuadrado. El cociente de las dos cosas me da 0,4 kilogramos. Quiere decir que la pelota tiene un contenido de masa de 0,4 kilogramos, ¿sí? Que equivalen a 4 kilogramos fuerza, que es lo que se pesa habitualmente, ¿sí? O sea, el peso que tiene es de 4 kilogramos fuerza, en ese sentido. Bueno, muy bien. Ejercicio 2, que explica un poco lo que acabo de decir recién. ¿Sí? Una piedra tiene una masa de 1 kilo, contenido de materia. Cae en el vacío. ¿Cuál es la fuerza aplicada sobre ella y cuál es su valor? Entonces, bueno, yo sé que, como dice acá, la atracción, la aceleración de la gravedad terrestre, ¿sí? Es equivalente a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En planetas o en nuestra, por ejemplo, la Luna, que es el satélite, las aceleraciones de gravedad son menores porque, digamos, nosotros tenemos que la Luna tiene mucha menor masa que la Tierra. Por lo tanto, la aceleración, es decir, la atracción que genera sobre los objetos y consecuentemente la aceleración que va a generar en el vacío va a ser mucho más chica que la aceleración que genera la Tierra. Ni hablar del Sol, ni hablar de los agujeros negros, por ejemplo,
que son supermasivos. Bueno, acá en este caso la aceleración es verdaderamente gigante, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice, según la segunda ley de Newton, debe existir una fuerza en la misma dirección que la aceleración. Esta fuerza la llamamos peso. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la balanza y nos pesamos, nosotros tenemos una cantidad de masa, entonces la balanza registra justamente ese peso que genera la tracción terrestre sobre la báscula, considerando nuestra masa. Por eso, si nosotros nos pesamos en un planeta que tiene menor gravedad, en este caso nuestro peso que vamos a registrar va a ser menor. Lo único que hay que tener en cuenta es que la aceleración se reemplaza por la letra G, que es la aceleración que produce la gravedad, y en la Tierra es 9,8 metros por segundo cuadrado, o sea que 1 kilo de masa en la Tierra genera un peso de 9,8 newtons, ¿sí? Eso es todo lo que por el momento hay que saber. Una pregunta del examen sería, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que tiene una masa de 10 kilos, por ejemplo, ¿cuál será el peso que registra en la Tierra? Y si te pongo un ejemplo de una masa que está en otro planeta, que tiene otra aceleración de la gravedad, bueno, calcularemos entonces cuál será el peso en otras condiciones gravitacionales, ¿verdad? Bueno, y finalmente, el último principio es el de acción y reacción. Dice, cuando dos cuerpos interactúan entre sí, vamos a leer, se cumple esta ley, o sea que las fuerzas que se ejercen son iguales y contrarias, se llama acción y reacción. Para dar un ejemplo fácil, si yo voy corriendo y me choco contra una pared, ¿sí? La energía que yo le estoy dando a la pared me la devuelve exactamente a la misma magnitud, ¿sí? La misma magnitud me la va a devolver. Eso se llama principio de acción y reacción. Es decir, que si no hay nada que haga que la pared se corra, la pared me va a devolver absolutamente toda la energía cinética que yo le transmití. Eso se llama principio de acción y reacción. Dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, acción, el otro cuerpo ejerce una fuerza en sentido contrario, pero de igual intensidad. Es como si los cuerpos de alguna manera reaccionaran para no perder su situación de equilibrio, ¿sí? Si un cuerpo está en reposo, el cuerpo no quiere perder su estado de reposo, quiere mantener su inercia. Entonces se opone a la fuerza que recibe con una fuerza igual y contraria, ¿sí? Así que bueno, otro ejemplo puede ser, si yo por ejemplo estoy sentado en una silla que tiene rueditas y esa silla pongo los pies sobre la pared y empujo la pared, la fuerza va a hacer que la silla salga en sentido contrario. La pared me va a estar devolviendo la fuerza que yo voy a transmitir a la silla y la silla entonces se va a correr hacia atrás. Ese es el principio entonces de acción y reacción así explicado, ¿sí? Bueno, perfecto. Acá hay un ejemplo, vamos a terminar la clase con este ejemplito chiquitito que está acá y después ustedes tendrán que terminar los otros ejercicios y obviamente se pueden conectar los días martes, recuerden, a partir de las 20 para evacuar las dudas de aquellos ejercicios que hayan hecho, ¿sí? Dice, calcular la masa ahora de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 newtons adquiere una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, en este caso, ¿sí? Y en este caso necesitamos calcular la masa. Entonces la masa será igual a fuerza dividido aceleración. Si sabemos que la fuerza es 20 newton y la aceleración es 5, 20 entre 5 me va a dar 4
kilogramos. Y ahí calcule entonces el primer ejercicio. Bueno, este es el fin de la clase. Espero les haya servido, aunque sea como una buena introducción. Cualquier duda, se conectan a las clases y resolvemos las dudas ahí.